Hola, muy buenos días. Es una bendición poderlos saludar una vez más a través de este canal evangelístico Sendero Victorioso de la Iglesia Fuente de Fe, Alabanza y Poder. El día de hoy estaremos estudiando el capítulo 14 del libro de Éxodo, entendiendo que tenemos la guía de su Espíritu Santo y sabiendo que cada día Dios trae un mensaje nuevo a través de su palabra y una oportunidad nueva para buscarle a través de ella. El día de hoy la palabra de Dios nos dice: los israelitas cruzan el Mar Rojo. Habló Jehová a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pijahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro, y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pijahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿No había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios, que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda, y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía,
El mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Los israelitas cruzan el Mar Rojo. Una vez más, Dios demuestra a Israel que tiene el control de todo. Hace que el pueblo acampe en un lugar en el desierto junto al mar. El faraón se arrepiente de haber dejado ir a sus esclavos, pues ¿quién los iba a servir ahora? Entonces Faraón fue por todo su ejército, con carros, con caballos, pues Egipto era un pueblo muy poderoso. Estaban preparados con lo mejor de esa época, pero cometió un error muy grande el faraón. Faraón olvidó rápidamente el por qué los había dejado ir. Olvidó todas las plagas que trajo Dios sobre ellos por su corazón endurecido. Olvidó el dolor que sufrió al ver a la nación de luto por la muerte de sus primogénitos, incluyendo los de su casa. Olvidó que el Dios de Israel era totalmente poderoso y que hasta la naturaleza es dirigida por él. Se olvidó pronto de todo esto. Entonces Faraón una vez más confió en sus fuerzas físicas. Se enfocó en el poder de su ejército y todo lo que poseía, y vio a Israel como una nación débil, acorralada en el desierto y sin escapatoria, pues estaban delante del Mar Rojo. Pero también Israel olvidó todo esto, y pensó que era mejor seguir sirviendo a Egipto y vivir, que morir cruelmente a espada por los egipcios, pues ellos iban a pie, sin armas y con sus familias. Pero Moisés hace una declaración de fe poderosa en los versículos 13 y 14. No temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Moisés no sabía cómo, pero tenía la total seguridad de que Dios lo salvaría. Si Moisés se hubiera dejado llevar por sus impulsos, eran pocas las opciones que tenía Israel y nada favorables. Podían rendirse y volver a la esclavitud o lanzarse al mar e intentar sobrevivir. Sin embargo, se dejó guiar al 100% por Dios, el cual le pidió que actuara, pues aparte de clamar a Dios, nosotros debemos hacer la parte que nos corresponde. Entonces Dios le pide a Moisés que le diga al pueblo que marche, y el poder de Dios dividiría el mar a través de su vara. El ángel de Jehová siempre iba adelante de ellos. Recordemos que en el día era una columna de nube y por la noche iba como columna de fuego. Pero ahora al cruzar por el mar iba detrás de ellos con una finalidad específica. Pues al pueblo de Israel lo alumbraba y podía guiarse, pero al quedarles la nube de frente a los egipcios, lo que ellos veían era oscuridad y tinieblas. Esta columna puso una división entre Israel y Egipto, de modo que nunca pudieron alcanzarlos. Al amanecer, el pueblo de Israel terminó de pasar por en medio del mar, con las aguas como muro a su derecha y a su izquierda, como lo dice textualmente el versículo 22. Y Egipto aún estaba en medio del mar cruzando. Y dice la palabra que Dios trastornó el campamento de los egipcios, quitó las ruedas de sus carros, y entonces se arrepintieron de seguir al pueblo, pues entendieron demasiado tarde que Jehová, el Dios Todopoderoso, peleaba por ellos. Dios usa la vara nuevamente para volver el mar a su lugar, y ahogar a todos los egipcios, y mostrarle a Israel que lo que dijo a través de su siervo Moisés era cierto. Dios mismo pelearía por ellos y ellos estarían tranquilos. Y así fue, pues ellos vieron a todos sus enemigos muertos a la orilla del mar y entendieron lo que Dios había hecho por ellos. En esta mañana podemos aplicar este mensaje de manera práctica a nuestras vidas. Dios nos puede sacar con mano poderosa de la esclavitud del pecado, y aunque al principio las cosas no marchen como quisiéramos,
Debemos tener la confianza de que pelea por nosotros. A veces nos podemos sentir acorralados y habrá veces que queramos rendirnos, pero Dios nos fortalece para continuar. Y cuando nosotros obedecemos y confiamos, como lo hizo Israel, al final veremos a nuestro pecado muerto a la orilla del mar. Por más difícil que sea tu situación, tu problema, tu prueba o tu lucha, Dios tiene el poder para darte la victoria. Lo único que debes hacer es estar firme, confiar, dejarte guiar por su espíritu, pues el que pelea por ti ha vencido todo. Amén. Que Dios te bendiga.